Buenas noches, mi nombre es Dafne y les voy a presentar una historia de terror. En ese espacio. En esta ocasión, este suceso paranormal no me ocurrió a mí, sino a Javier Gutiérrez Lozano, quien es un poeta, editor, traductor y periodista a nivel nacional e internacional. Él ha tenido experiencias paranormales desde muy pequeño, y a continuación nos narrará cómo es que empezó todo, y cómo ha tenido que vivir con esta situación paranormal que ha tenido tanto impacto en su vida. Tanto así, que incluso uno de sus libros fue escrito durante una serie de encuentros con seres que ya no están en este plano. Si quieres conocer más sobre su obra, te dejo su página web y sus redes sociales. Sin más, aquí está Javier contando su historia. Bueno, pues primero soy Javier Gutiérrez Lozano, soy poeta. Quizás la gente que me conoce lo ha hecho a partir de mi trabajo, poético, ¿no? Pero pocos de ellos son los que conocen ese otro lado, ese otro rostro, que es el estar en contacto con este tipo de situaciones paranormales desde niño, ¿no? En algún momento incluso he contado que uno de mis libros, mi cuarto libro, lo escribí debido a distintas situaciones que se suscitaron en mi vida a lo largo de ese tiempo, relacionados a la muerte, como la muerte de mi abuela, como la muerte de mi tío, como la muerte de un gato que tuvimos, y como fue el haber vivido y ayudar dentro de las labores de rescate del, del temblor del 19 de septiembre del 2017. Entonces quizás la temática de muerte fue muy recurrente en mí, y yo hice un ejercicio de escribir algunos de los poemas teniendo un contacto directo con espíritus, y con uno en específico que era mi abuela, ¿no? Ya fallecida. Quizás eso es lo único que la gente de pronto sabe, que me conoce a partir del gremio artístico. Entonces, bueno, voy a contar un poquito sobre cómo comenzó todo esto. Yo me di cuenta que había algo extraño en mí, probablemente a la edad de 3 años. Yo debo decirte que, de manera muy curiosa, yo tengo recuerdos muy longevos que en algunos momentos incluso mis papás me dijeron: es imposible que tú te acuerdes de eso. Yo, además de dedicarme al ambiente artístico, a la poesía, a la literatura en específico, también soy profesor de historia. Mi formación, de hecho, es Relaciones Internacionales, y con una especialidad en la temática de la guerra de los Balcanes, de la extinta Yugoslavia, donde además también tuve experiencias de este tipo, ¿no? Cuando estuve viviendo allá. Y básicamente, pues, la memoria es probablemente una de mis herramientas más trascendentales para efectuar mi trabajo. Y la memoria siempre ha sido muy útil para mí, y yo les mencionaba a mis padres, incluso siendo muy pequeño, que yo recordaba X o Y situación que había sucedido cuando yo era un bebé, cuando ni siquiera hablaban. Y ellos en algunos momentos quizás no me daban tanta confianza, pero con el paso del tiempo que yo fui creciendo y que podía sostener un poquito más con argumentos lo que estaba diciendo, ellos me empezaron a creer. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente el día, bueno, perfectamente en fragmentos, el momento en el que salí del hospital después de que mi madre dio a luz, es decir, a los 2 días de nacido. Recuerdo con detalle salir en sus brazos y ver el alrededor de ese hospital que no conocí sino hasta después, pero yo ya lo había descrito. Les dije a mis padres: donde nací es así, 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 así. Y ellos estaban sorprendidos, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que quizás los primeros acercamientos que tuve con eso
esas cosas que parecían distintas. Probablemente haya sido a los 2 o 3 años. La primera vez que yo me di cuenta que lo que yo miraba no lo podía ver mi mamá fue un día que, teniendo 3 años, estaba jugando en su cuarto. Era de noche, probablemente las 7 de la noche. No tenía mucho de haber oscurecido y yo estaba jugando junto al closet de mi madre, y me di cuenta cómo empecé a sentir, es una sensación muy extraña en el cuerpo, sobre todo ahora puedo identificarla en los hombros y en la parte baja del cuello, como si una persona se estuviese acercando, ¿no? Y esto seguramente les ha pasado a muchos de ustedes, cuando estás en un cuarto y de pronto sientes la presencia de alguien y volteas. Y sí, quizás es tu madre, es tu hermano, es quien sea, ¿no? Pero también ha habido situaciones en las cuales sientes esa presencia, volteas y no hay nadie. Bueno, yo empecé a sentir esa sensación, valga la redundancia, y volteé y no había nadie. Y regresé mi mirada a mis juguetes, ¿no? Yo le estaba dando la espalda a mi madre, y en eso volví a sentir la presencia, pero vi cómo se empezaba a acercar una sombra que se iba proyectando directamente al closet. Y volteé, porque de cierta manera, aunque yo no comprendía cómo funcionaba la relación entre luz y sombra, sí sabía que cuando una sombra se proyectaba, una sombra humana, o era mía o era de alguien que se acercaba. Entonces volteé, me di cuenta que no había nadie, que mi mamá estaba acostada mirando la tele, y regresé la mirada y esta sombra seguía ahí. Y entonces me asusté y le dije a mi mamá que había una sombra proyectada enfrente de mí, que si no la veía, y me dijo no hay nada. Y le dije que sí, y me empecé a desesperar porque yo la veía y ella no la veía. Y la solución de madre fue abrazarme y decirme que no pasaba nada, que seguramente había sido mi propia sombra, ¿no? Pero yo sabía que no había sido así, porque además lo sentía. A partir de ese momento, yo empecé a percibir distintas sombras que pasaban de pronto y que no eran ni de mi madre, ni de mi padre, ni de mi abuela, que eran los que vivían en ese momento conmigo. Y me daba miedo. Recuerdo algún día, días antes de esa primera fuerte experiencia, que es la que voy a contar. Recuerdo que yo estaba jugando igual en el cuarto de mis padres. Tenía 3 años y mi madre me llamó para cenar. Le dije que ya iba. Me quedé un poco entretenido con los juguetes y en ese momento vi como muy despacio se empezó a acercar a mí esta sombra proyectada en otra pared completamente distinta. No fue la misma pared donde está el closet y donde vi esa sombra días o semanas previas, ¿no? Y me dio mucho miedo y corrí, pero ya no le dije nada a mi madre porque sabía que de cierta manera mi valentía de niño estaba en juego en aquel momento. Y yo quería demostrarle a mi madre que era un niño que estaba creciendo y que ya no me daba miedo la oscuridad. En realidad nunca le tuve miedo a la oscuridad, sino más bien a las cosas que veía en la oscuridad. Bien, pasó, no dije más. Empecé a darme cuenta que cada vez que veía estas sombras tenía esta sensación extraña en el cuello, en la espalda, en los hombros. Y empecé a tener esa sensación nuevamente. Estaba yo en el cuarto de mi madre, probablemente eran las 8 de la noche más o menos, y yo estaba esperando solamente que llegara mi abuela de trabajar, que llegaba alrededor de esa hora, más o menos. Estaba esperando solamente que llegara para saludarla. Siempre fui muy cercano a mi abuela. No sabía nada de mi abuela. Creo que la figura de mi abuela será muy importante para este tipo de historias y esta situación. Estaba tratando de cierta manera de aprovechar los últimos minutos antes de irme a dormir. Y lo que sucedió fue que empecé a tener esta sensación en la espalda y cuello, y entonces mis sentidos se pusieron alerta. Y empecé a voltear a todos lados para ver dónde estaba esa sombra que me hacía sentir normalmente eso. Y no la vi, pero la sensación se mantenía en la espalda y cuello. Bueno, traté de ignorarlo. Me acerqué un poco a las escaleras porque estaba yo jugando, recuerdo bien, con unos cochecitos. Y cuando me acerqué a las escaleras, sentí que esa presencia ahora estaba abajo.
Entonces yo decidí meterme al cuarto de mi madre y seguir jugando allí. Yo siempre he sido un fanático absoluto de los dulces de tamarindo chile. Yo estaba con un pelón pelo rico, que siempre ha sido mi favorito. Pero cuando el pelón pelo rico, el producto está un poquito viejo, el tamarindo se vuelve más duro. Y para las manos de un niño de 3 años, presionarlo era muy difícil si era viejo. Entonces yo lo que hacía era prácticamente destaparlo, pedirle siempre a mi madre una cuchara y me lo comía con la cuchara. Y tenía este pelón y yo le dije a mi mamá si podía darme una cuchara. Y me dijo que bueno, que yo podía bajar y agarrar la cuchara por mí mismo. Sin embargo, yo no quería bajar porque yo ya tenía ese presentimiento, esa sensación que abajo estaba esa sombra que me daba este tipo de escalofríos. Y le dije que no, que por favor, le insistí. Ella me argumentó que yo era un niño que estaba creciendo y que tenía que darme cuenta por mí mismo que no pasaba nada si me metía en un lugar donde estuviera oscuro, porque lo único que necesitaba era prender las luces y listo. Y me decía, es exactamente lo mismo que en el día. Entonces yo quería ir por esta cuchara. Me daba miedo, por supuesto, pero de misma manera quería demostrarle a mi mamá que por supuesto era un niño valiente. Y decidí bajar las escaleras. Bajé las escaleras, me fui un poco hacia la izquierda, donde estaba nuestro comedor. Y en el comedor, en la parte de atrás del comedor, estaba un mueble con todos los cubiertos. Y ese mueble daba a una ventana que daba a su vez de forma directa al patio, que era un patio muy grande y oscuro. Había una cortina traslúcida entreabierta. Y entonces yo me acerqué al mueble. Cuando jalo el cajón para buscar una cuchara, yo siento que esa sombra está enfrente de mí y se me llena y se me eriza completamente la piel, el cuello, la espalda, y sé que no tengo que levantar la mirada porque no quiero verlo. Y lo que debí de haber hecho era cerrar el cajón y salir corriendo hacia arriba. Pero la curiosidad es enorme, incluso de niño. Y en el momento en el que yo levanto la mirada, me doy cuenta que no es una sombra, sino es una mujer que está completamente quemada, que se le está desfigurando el rostro mientras yo la miro completamente estoico, porque estaba yo en una especie de shock. Y en ese momento ella sonríe de una manera un tanto burlona, sardónica, y yo grito. Y me cubro la cara. No me pude ni siquiera mover. Bajó mi madre corriendo y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dije, es que hay una señora. Y me decía, ¿dónde? Aquí enfrente. ¿Dónde que no la veo? Me quitaba, abría los ojos, me quitaba las manos de los ojos y ella me estaba mirando en el patio, así, fijamente como retándome, sabiendo ella que yo estaba cubierto en miedo por estar mirándola. Entonces le dije, ahí está, y gritaba y lloraba, y mi mamá se empezó a desesperar, pero también me di cuenta que tuvo miedo, porque yo la describía, le decía, ahí está, y la cara se le mueve y tiene sangre y bla, 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 ¿no? Que de pronto, producto de la imaginación de un niño, quizás habría sido demasiado. Entonces yo empecé a notar en mi madre ese temor. Me dijo, no hay nada, mira, vamos afuera, acompáñame y te vas a dar cuenta que no hay nada, yo voy contigo. Y le decía, no, por favor. Y en ese momento se abrió la puerta de la casa, entra mi abuela, que acababa de llegar de trabajar, y sin que nosotros le dijéramos algo de lo que estaba sucediendo, porque ella venía de la calle y era imposible que habría escuchado lo que estaba sucediendo en la calle, abre la puerta, se nos queda viendo unos segundos y voltea directamente en la misma dirección en la que estaba esta señora, y lo que le dice es, ¿qué estás haciendo aquí? Y la empieza a insultar. Volteo a ver a mi madre y yo tuve una sensación que creo que se puede bifurcar, porque tuve una sensación de miedo aún mayor, porque dije, lo que estoy viendo sí es real.
¿y qué diablos es esto que estoy viendo? Pero por el otro lado era una sensación de alivio, de decir, alguien está finalmente viendo lo que he estado viendo y no estoy loco, y le va a hacer creer a mi mamá que lo que veo sí es cierto y ya no voy a tener que bajar solo a los lugares oscuros. Y entonces volteo a ver a mi madre está completamente sorprendida y le ve un rostro de temor completo. Y mi abuela le dice, súbete al niño que a esta me la voy a chingar, tráeme el agua bendita. Y entonces mi abuela, en esos momentos en los cuales no se dirigía a mí, le hablaba directamente a la ventana, por decirlo de alguna manera, pero yo veía que le hablaba a esta mujer y la insultaba. Para la gente que conoció a mi abuela sabía lo hiriente y poderosa que podía ser cuando insultaban. Y la insultó hasta el cansancio y le dijo, ahora sí vas a ver, hija. Y tomó el agua bendita, se salió, yo me quedé a un lado de mi madre, no nos subimos y empezó a regar el agua bendita, y en el momento en el que empezó a regar el agua bendita, esta mujer desapareció. Mi abuela regresó y me dijo, esta hija de la chingada no va a volver a pararse aquí. Y mi madre trataba de mantener la postura porque creo que ella estaba más asustada que yo. A partir de ese momento, insisto, yo sentí el alivio de saber que lo que veía era cierto, pero también el temor de qué diablos era eso que yo estaba viendo y que mi madre de pronto no lo veía. Mi abuela entonces se convirtió también, mi madre me creyó, por supuesto, y mi abuela también se convirtió en una gran consejera de saber qué hacer y qué no hacer. Y a partir de ese momento, mi vida se llenó de situaciones en las cuales estuve en contacto con almas, con espíritus, con gente que necesitaba ayuda y gente o muertos que solamente se acercaban para molestar. Así que eso fue el comienzo de todo. A partir de allí, mi vida siguió con experiencias y entonces tuve que aprender a lidiar con ello, o de lo contrario iba a vivir todos estos años y seguiré viviendo, o seguiría viviendo con mucho temor. Pero la cercanía en aquel momento con mi abuela, el abrigo de mi madre y posteriormente el entendimiento con mi padre, que me hizo entender muchas de estas cosas porque después supe que mi padre las veía y mi abuela también. La única que no veía era mi mamá, aunque tiempo después ella también iba a empezar a ver. Y bueno, esa fue mi primera experiencia y el comienzo de todo.